En la actualidad, el denominado entrenamiento de la fuerza, basado en el control de la velocidad, goza de mucha atención y popularidad. Es necesario aclarar que fue usted quien estableció esta hipótesis por primera vez e inició toda la línea de investigación actual. ¿Podría explicarnos desde cuándo y cómo empezó a trabajar con la velocidad de ejecución como referencia para el control, la dosificación y la evaluación del entrenamiento de la fuerza? Bueno, realmente podemos decir que yo he vivido muchos años, y digo vivido porque vivía de eso, porque era mi profesión, digamos, de la percepción subjetiva del esfuerzo que hacían los demás. No del esfuerzo que hago yo, sino del esfuerzo que hacen los demás. De tal manera que eso era la referencia para tomar decisiones sobre si la carga que estaban realizando era adecuada según mi criterio o no lo era excesiva o era muy baja. Y todo eso era precisamente por una percepción de la facilidad, la fluidez, la velocidad con la que se realizaban los ejercicios, y no solamente en el día que se estaba haciendo, sino también comparándolo con otras sesiones previas en las que los sujetos estaban desplazando las mismas cargas, ¿no? De tal manera que, bueno, llegó un momento en que un sujeto cogía, por ejemplo, una barra sola, sin peso ni nada, hacía un movimiento y yo ya podía hacer una predicción de cómo estaba ese sujeto y si iba a estar bien en la competición o no, el día de la misma competición. Entonces ha sido una tarea, bueno, que empezó hace muchísimos años y que durante ese tiempo, unos 25 años por lo menos, hasta que por fin pudimos empezar a hacer mediciones de velocidad, pues fue la referencia, ¿no? Y esto fue lo que durante los años 70 y 80, pues era algo que siempre me daba vueltas, y por eso en el año 91, pues con ocasión de los Juegos Olímpicos de Barcelona del año 1992, pues el Comité Olímpico precisamente, junto con el Corte Inglés que lo patrocinaba, pues decidieron hacer una colección de libros para cada uno de los deportes, o casi todos los deportes que iban a participar en los Juegos Olímpicos. Y entonces en ese libro, pues yo introduje ya, digamos, como las primeras hipótesis derivadas de toda esa observación, en el sentido de que sería necesario, muy importante, que en algún momento pudiéramos controlar la velocidad para hacer un seguimiento de la carga de entrenamiento, del efecto del entrenamiento. Y bueno, obviamente eso aparece en el año 1991, hace 26 años, pero obviamente estaba ya pensado anteriormente. Y la verdad es que poco tiempo después de escribir ese libro, ya en el año 92, pues yo ya, a través del Comité Olímpico precisamente, cuando empieza el máster en alto rendimiento en el año 1993, pues fue la primera vez que medimos la velocidad del desplazamiento de la carga. En aquella época pues se utilizaba un medidor que era, hombre, ahora mismo se ve como muy antiguo, pero en aquel momento era un gran avance, y con el cual daba información sobre velocidad, sobre fuerza, sobre potencia, etcétera, etcétera, y salía se grababa en un papelito de estos térmicos, y con eso empezamos en el año 1993 en el Comité Olímpico a medir la velocidad y a darle a los alumnos ya las primeras orientaciones sobre este asunto, como hacíamos la práctica y los alumnos analizaban los cambios de velocidad con la carga, etcétera, etcétera. Además, en aquel momento ya pues empecé a utilizarlo con levantadores de pesas, con jugadoras de hockey, etcétera, etcétera, para controlar y evaluar el entrenamiento propiamente. Previamente ya habíamos hecho unas mediciones de la velocidad en los años 70, a finales de los años 70, en el que a través de una cámara fotográfica pues hacíamos la medición de la trayectoria y del desplazamiento de la barra cuando se hacía un movimiento olímpico. Y esto dio lugar a una publicación en el año 77 y 78, se hicieron unas publicaciones en las que ya se describía la técnica a través del registro de la velocidad del movimiento, a través de ese sistema en el que se tomaban
la trayectoria, en fin, a través de un montaje, ¿no?, que está descrito por ahí en algunos artículos. Y bueno, y ahí comienza todo y sigue, bueno, ya en el año 2000 hice algunas publicaciones sobre, donde ya dije por primera vez la velocidad de la repetición máxima de cada ejercicio por escrito, aunque ya hacía bastante tiempo que lo tenía hecho. Y bueno, y la velocidad con la carga con la que se alcanza la máxima potencia, en fin, toda una serie de cosas que hace ya pues más de 20 años, 25 años que lo estábamos explicando, y eso en las clases y demás, ¿no? Bueno, y a partir de ahí pues ya continúa todo. Desarrollamos después en el año 96, 97 aproximadamente el primer medidor lineal que hubo en España, ese era un medidor lineal de espacio, que bueno, y después a través de eso pues se calculaba también la fuerza, la velocidad, etcétera, etcétera, aunque fuera de manera indirecta la fuerza. Y posteriormente, bueno, volvimos a hacer otro, aparte de las plataformas de fuerza, y ya finalmente pues hicimos el TFOR, que es el que utilizamos actualmente y que, bueno, ya tiene un software mucho más desarrollado y que da mucha más información, precisamente incorporando al propio software todos los estudios y los análisis que venimos haciendo en los últimos, bueno, pues 30 años o 40 años. Perfecto.